El entrelazamiento cuántico, descrito como el punto de inflexión entre la física moderna y la clásica, y también llamado el efecto de Dios, parece servir como un cordón inmaterial, que conecta todas las cosas del universo y tiende un puente entre la materia y el espíritu. Las cosas que han estado alguna vez en contacto entre sí, siguen influyéndose mutuamente a distancia, tras haberse cortado el contacto físico. En las últimas décadas la física cuántica ha tomado una enorme popularidad entre los no iniciados, principalmente por virar el materialismo característico de la ciencia, hacia nuevas filosofías como la metafísica, o religiones tan atractivas como el budismo. Tiende un puente. La ciencia originalmente no se distingue de la filosofía. Ambas buscan describir y entender la naturaleza, o el universo. La naturaleza, que en un inicio era concebida como la manifestación visible del espíritu. Es parte de la interpretación popular de la física cuántica, ampliamente criticada por científicos que en ocasiones no logran salir de la caja. Hacer del mundo algo en lo que la mente participa, o al menos algo que se parece más a lo espiritual, que a lo inerte y meramente mecánico. A mi juicio atinadamente, el filósofo y físico de Yale, Abner Shimoni, llamó a esta vertiente de la física, metafísica experimental. Una de las cosas que ha hecho a la física cuántica tan atractiva para la mente popular, con cierta inclinación a la espiritualidad, es que ha demostrado que el acto de observar un objeto, afecta el estado de lo que se observa. Este efecto del observador, se explica por la interacción inevitable entre un instrumento, y el fenómeno que se observa. Por otra parte, el principio de indeterminación de Heisenberg, señala que la posición y el momentum de una partícula, no pueden determinarse hasta que no es medida. Existe en un estado de superposición. Está, por así decirlo, en todas partes, antes de ser medida u observada. La interpretación popular, que extrapola el mundo microscópico espectral, e implicado del quantum, al mundo macroscópico, se caracteriza por darle un sentido. La explicación, ha entendido esto como que al observar cualquier fenómeno, al percibir algo, lo modificamos. La mirada transforma, e incluso, al percibir algo, lo estamos co-creando. El escritor Robert Anton Wilson desarrolló toda una teoría de psicología cuántica agnóstica de la realidad, bajo este principio. Cada modelo que construimos, nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo. El universo, es más grande que cualquiera de nuestros modelos. Cada descripción del universo, es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo, la mente humana. Entre el tesoro de rarezas que descubrió la física cuántica al penetrar en el átomo, probablemente la más significativa y maravillosa, sea el entrelazamiento cuántico. Desde 1935, el físico Erwin Schrödinger notó una propiedad peculiar en la materia subatómica que llamó entrelazamiento. Esto es, cuando dos sistemas cuánticos entran en contacto entre sí, permanecen conectados instantáneamente, como si fueran parte de un todo indivisible. Schrödinger rápidamente apuntó que esta era la diferencia fundamental entre la teoría cuántica y la física clásica. Actualmente el entrelazamiento cuántico se entiende como un proceso en el que una sola función de onda describe dos objetos separados, los cuales comparten una misma existencia. No obstante lo lejos que puedan estar entre sí, como si estuvieran unidos por un cordón umbilical invisible, o una onda que, en teoría, se puede propagar por todo el universo. Dos partículas que se han entrelazado, tienen una descripción definida juntas, pero cada partícula por separada yace en un estado completamente indefinido. Podemos decir que no existe la una sin la otra, aunque una partícula pudiera estar en las Pléyades, y la otra entrando a tu pupila en la Tierra. El entrelazamiento cuántico, que ha sido observado principalmente entre fotones, ha sido descrito por Henry Stapp, con el término de luz gemela. Albert Einstein desdeñó este aspecto de la mecánica cuántica, con su famosa frase de acción fantasmal a distancia. Einstein, por supuesto, había impuesto un límite de velocidad al universo, y no concebía posible un efecto superlumínico. Dicho de otra manera, que fuese más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, el físico irlandés John Bell demostró con su famoso teorema que el entrelazamiento cuántico sí ocurre. Algo que ha sido confirmado en repetidas ocasiones, como es el caso del famoso experimento de Aspect.
Ahora bien, este misterioso efecto de entrelazamiento a distancia, difícilmente se explica por una fuerza física, que pueda viajar más allá de la velocidad de la luz, para transmitir un estado cuántico entre dos partículas. Bell describió esta conexión entre partículas, como no local. Es decir, que no tiene una ubicación en el espacio. Dice Nick Herbert, las interacciones no locales, de existir, serían una especie de vudú de la física, en el que una partícula influye en la otra, no a través de una fuerza de campo convencional, sino simplemente porque se han tocado alguna vez en el pasado distante. Pese a observarse en el laboratorio repetidas veces este fenómeno, que afecta a los bloques fundamentales de la materia, que conforma a todas las cosas del universo, existe gran resistencia a darle importancia al entrelazamiento cuántico. Nuestra vida en el mundo macro, discurre sin detenernos a pensar en lo que significa, que todas las partículas que han estado en contacto entre sí, tengan esta propiedad de conexión cuántica instantánea. No se nos ocurre pensar, que estamos entrelazados entre las personas, con objetos, y con ideas que nos influyen a distancia. Recientemente, sin embargo, científicos han notado que diversos fenómenos macroscópicos, como la fotosíntesis y la navegación de las aves, parecen estar ligados al entrelazamiento cuántico. Aún más interesante es la teoría, de que nuestro ADN, se mantiene unido debido a esta conexión cuántica. Elizabeth Rieper, y colegas de la Universidad Nacional de Singapur, dicen que este entrelazamiento, es lo que mantiene unida la doble hélice del ADN. Según el sitio Technology Review del MIT, Rieper y sus colegas usaron un modelo teórico del ADN, en el que cada nucleótido consiste en una serie de electrones orbitando un núcleo cargado positivamente. El movimiento de la nube negativa, es un oscilador armónico. Cuando los nucleótidos se unen para formar un par de bases, las nubes deben de oscilar en direcciones opuestas, o la estructura no será estable. Rieper y sus colegas se preguntaron, ¿qué le sucedería a esas oscilaciones si los pares bases estuvieran apilados en una doble hélice? La hélice debería de vibrar y deshacerse. Pero esto no sucede, ya que las oscilaciones ocurren como una serie de estados de superposición, lo que significa que oscilan en todos los estados posibles al mismo tiempo. Un entrelazamiento cuántico lo mantiene todo unido. Que el ADN esté unido por entrelazamiento cuántico, es altamente significativo. Siendo que el ADN es fundamentalmente un programa bioinformático que ha logrado replicarse con éxito, una especie de chip cósmico, o libro orgánico, y que la forma más efectiva de transmitir información, de la cual tenemos conocimiento, es el entrelazamiento cuántico. Es lógico pensar, que el código genético esté vinculado entre sí de esta forma, con el pegamento más potente del universo. Curiosamente es esa oscilación de todos los estados posibles al mismo tiempo lo que le da cohesión, una especie de omnipotencia cuántica, o divinidad cuántica. Además de la teoría expuesta por los investigadores de la Universidad de Singapur, el Premio Nobel de Química, Luc Montagnier, publicó hace unos años un trabajo en el que sugiere que el ADN emite señales electromagnéticas, que imprimen su estructura en otras moléculas. Algo similar a una teleportación de información, o en otras palabras entrelazamiento cuántico. El experimento realizado por Montagnier, ha generado gran controversia y poca aceptación entre la comunidad científica. De cualquier forma, avanza hacia una elegante intuición, que parece reflejarse en la naturaleza. Aún menos aceptado es el trabajo del científico ruso, J. Garjajev, quien sostiene que el ADN, es similar a un Internet cósmico. De hecho, J. Garjajev y su equipo, encontraron más paralelos aún entre la genética y la informática. Especulan que la estructura del ADN basura, el segundo código similar a la gramática del lenguaje humano, y su posibilidad de modificación, se deben a que el ADN no acumula toda la información necesaria en cada momento, sino que intercambia información permanentemente, la recibe, modifica y emite, de la misma forma que lo hace una computadora conectada a Internet. Cada persona sería, siguiendo esta línea argumental, un nodo de una red o sistema, como Internet, que involucraría a muchos más individuos nodos. J. Garjajev cree que el ADN no solo puede modificarse a través de la interacción de rayos de luz coherente, como láseres, también a través de las palabras, de manera similar a lo que sostiene Masaru Emoto con las moléculas de agua. Aquí, sí que nos alejamos de la ciencia establecida.
con la posibilidad de que el ADN de un ser vivo, no solo esté en un estado de entrelazamiento cuántico con cada una de sus células, sino con otros miembros de su especie, y con todo el universo. Es una forma de explicar la fascinante teoría de los campos mórficos del biólogo Rupert Sheldrake, quien sostiene que existen campos de información, que organizan el desarrollo de una especie, y sirven con una memoria de la naturaleza, de tal forma que se pueden transmitir hábitos y mutaciones de manera horizontal, sin tener que pasar de generación a generación. En 1920 el embriólogo Alexander Gruitsch descubrió que los seres vivos emiten fotones ultradébiles dentro del espectro ultravioleta. Gruitsch los llamó rayos mitogénicos, ya que creía que estos fotones tenían un papel importante en la división celular del campo morfogenético. Es decir, en el desarrollo de la estructura morfológica de un ser vivo. En la década de los 70 el profesor Fritz Albert Popp descubrió que esta emisión de luz, a lo que llamó biofotones, se presentaba en un rango de entre 200 y 800 nanómetros, y que exhibía un patrón periódico y coherente. Popp teorizó que los biofotones son producidos por el ADN en el núcleo de las células. Esto fue demostrado en los años 80. El Dr. Jeremy Narby escribió en su libro: como el axis mundi de las tradiciones chamánicas, el ADN tiene una forma de escalera torcida, o una viña. De acuerdo a mi hipótesis, el ADN era, como el axis mundi, la fuente del conocimiento y las visiones chamánicas. Para estar seguro tenía que entender cómo el ADN podía transmitir información visual. Sabía que emitía fotones, que son ondas electromagnéticas, y me acordé de lo que Carlos Pérez Schuma me había dicho cuando comparó a los espíritus con ondas de radio. Una vez que prendes la radio, las puedes sintonizar. Es lo mismo con los espíritus. Con la ayahuasca los puedes ver y escuchar. Así que investigué la literatura sobre fotones de origen biológico. Narby formuló la hipótesis de que cuando los ayahuasqueros del Amazonas dicen comunicarse con los espíritus de las plantas, de sus ancestros o de la naturaleza, en realidad se están comunicando con el ADN de esas plantas o con su propio ADN, el cual tiene un campo holográfico. Y de esta forma obtienen información sumamente difícil de obtener, por métodos de prueba y error, como fue en su momento el descubrimiento del curare. Esta es la fuente del conocimiento. El ADN, viviendo en el agua y emitiendo fotones, como un dragón acuático escupiendo fuego. Existe en la profundidad del misticismo humano, una identidad entre el espíritu y la información, que ha sido recuperada con la física cuántica, y con la era de la informática. Del gnosticismo, al Internet. De Hermés, a Eckhart Tolle. Heisenberg escribió: los átomos no son cosas, son solo tendencias, así que en vez de pensar en cosas, debes de pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de conciencia. Ervin Laszlo ha dicho, que la información es el software del universo. Vemos hoy claramente que la información, es lo que programa a la materia, lo que de alguna manera fluye al interior del cuerpo. La manifestación más notable de aquello que llamamos alma, el sol invisible, es la información, el código. La versión de Eric Davis, del Génesis. En el principio era la información, y la información estaba con Dios, y la información era Dios. Davis, en su texto Images of Spiritual Information, añade: el medio, es el mensaje, y el mensaje, es el espíritu, al interior que viene de fuera, señal e instrucciones, cruzando las fronteras entre sí, en el flujo feroz del desdoblamiento. Si el logos o espíritu en verdad es omnipresente, entonces debe de contar con los servicios de mensajería instantánea, del entrelazamiento cuántico. No por nada el escritor Brian Clegg ha titulado su libro sobre el entrelazamiento cuántico, El efecto de Dios, como si este fuera el resultado de la materialización de la divinidad en el universo. O el sello de la unidad. Según el físico Nick Herbert, el teorema de Bell revela que los hechos que experimentamos en el mundo no pueden ser simulados por una realidad local subyacente. Cualquier realidad que se ajuste a los hechos debe de ser no local. El teorema de Bell muestra que debajo del mundanal ruido de nuestra existencia local, yace oculta una realidad cuántica conectada superlumínicamente, que es necesaria para que este mundo ordinario opere. Es lo que Arthur Schopenhauer llamó el mundo de la voluntad. Nuestra realidad explícita es el mundo de la representación, el Maya, o la Matrix. Es también el mundo del Nahual, que expone Don Juan Matus según Carlos Castaneda, y que podría ser parte de la tradición oculta tolteca. Es el mundo del espíritu, el Brahman.
El entrelazamiento cuántico parece ser el cordón umbilical, de luz comunicante, entre la dimensión de unidad divina absoluta, y el mundo material de la multiplicidad, ya que, por el mismo entrelazamiento cuántico, el espíritu sigue irradiando, transmitiéndose a sí mismo, a través de nosotros, informándonos. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.